En primer lugar, quiero agradecer por la invitación. A la pregunta, ¿qué es la psicología? Pues es una disciplina científica cuyo objeto de estudio es los procesos mentales y el comportamiento. En la actualidad, la psicología se encuentra dentro de las ciencias cognitivas, que son una serie de disciplinas que se han agrupado estratégicamente para poder investigar el origen y la naturaleza de los procesos mentales, dar respuesta a esa serie de misterios. Ejemplo, pues tenemos la filosofía de la mente, pues tenemos la lingüística cognitiva, antropología cognitiva, economía cognitiva, biología cognitiva, las neurociencias cognitivas, la neurociencia afectiva, etc. Todas estas disciplinas van a brindar una serie de hallazgos con sus metodologías diferentes, diversas, para poder ir dando respuesta a el misterio de los procesos mentales y el comportamiento. En la actualidad, las especializaciones de la psicología, pues en la formación de pregrado, pues allí tenemos la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social comunitaria y la psicología organizacional. En psicología ya no hay escuelas, en psicología lo que hay son enfoques. Los enfoques se encuentran dentro de denominados paradigmas. Yo sigo el paradigma constructivista. Dentro de ese paradigma pues podemos hablar de socioconstructivismo, podemos hablar de neuroconstructivismo. Ambos van a hacer sus aportaciones en la psicología. La psicología que yo ejerzo y yo practico es la psicología histórico-cultural, que también se le puede denominar psicología sociocultural. ¿Por qué se le denomina de esa manera? Se le denomina histórico porque utiliza métodos genéticos de análisis. Se le denomina social porque considera que los procesos mentales característicos del ser humano son de origen social. Específicamente la interacción social educativa, desde que nacemos siempre estamos acompañados de un adulto y nosotros recibimos educación con profesores y estamos en procesos educativos durante toda nuestra existencia. Se le denomina cultural porque nosotros usamos instrumentos físicos de infinidad de naturaleza y clasificación. El instrumento psicológico más importante es el lenguaje oral. ¿Okay? Por lo tanto, el objeto de estudio de la psicología es la acción, la actividad mediada con instrumentos. Ahora, para entender, voy a poner el ejemplo de un trastorno mental bastante misterioso que se llama esquizofrenia. La esquizofrenia no es una simple locura, pues pacientes que enloquecen existió siempre, pero la esquizofrenia parece que es bastante reciente. No es un cuadro clínico muy antiguo, porque históricamente no hay descripciones de este tipo de psicosis. Entonces, por ejemplo, si la psicología quiere entender la esquizofrenia, tendrá que utilizar un análisis filogenético, pues hay teorías de la esquizofrenia que consideran que la aparición del lenguaje en la comunicación humana, pues estamos hablando de hace 100.000 años, sería factor estresante, ¿no?, de la disgregación del pensamiento y el lenguaje. Pero también hay análisis ontogenéticos de la psicología del desarrollo que ubican que la esquizofrenia es un trastorno mental bastante precoz. Estadísticamente se presenta más frecuentemente en la adolescencia. Esa ubicación de cuándo es que se rompe el pensamiento y el lenguaje, lo que se llama pensamiento verbal, cuando se rompe, pues es clave para entender la esquizofrenia, porque los esquizofrénicos básicamente tienen
alucinaciones auditivas, una voz que puede ser muy agresiva a veces y exorregular, ¿no? Dar órdenes al paciente. O el paciente, por ejemplo, se puede quedar en un estado que se denomina catatónico, como muñeco de cera, durante meses. Pero también hay investigaciones microgenéticas, que son investigaciones de laboratorio, experimental, pues se hacen investigaciones sobre la relación, asociación entre esquizofrenia y la memoria, esquizofrenia y el lenguaje, la esquizofrenia y los sistemas atencionales, que parece que por ahí el impacto es mucho mayor. Pero también hay investigaciones histórico-culturales que desde hace unas décadas viene proponiendo que la esquizofrenia sería un trastorno mental bastante reciente, ¿verdad? Lo asocian con la aparición de la imprenta, pues la imprenta tiene un impacto muy poderoso en la sociedad, pues surgen las escuelas, los procesos de alfabetización, y parece que la escritura pues pone un plus de estrés al cerebro, ¿verdad? Y bueno, esos análisis nos dan una serie de datos para poder reflexionar sobre un objeto de estudio. Por eso yo sigo la psicología histórico-cultural. Lo que debemos decir es que no es que las pseudociencias compitan con la psicología como ciencia. Lo que hay es personas que practican pseudociencias que compiten con los psicólogos. Por ejemplo, en el campo de la economía, algunos empresarios que quieren tomar decisiones bajo incertidumbre podrían acudir a la astrología, ¿no? A la quiromancia, que son prácticas pseudocientíficas, ¿no? Para conocer el futuro. Pero eso es bastante riesgoso. Y por ejemplo, en psicología se han hecho investigaciones sobre ese tema de cómo se razona y cómo se toma decisiones bajo incertidumbre, y ahí tenemos un premio Nobel psicólogo. El psicólogo Daniel Kahneman, ¿no? Premio Nobel de Economía del año 2002, tiene un libro muy famoso que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Pues se demuestra experimentalmente que la mayoría de los seres humanos sus decisiones las ejecutan bajo pensamiento rápido, donde no han reflexionado mucho. Y esa manera de pensar rápido pues está guiada por estereotipos, ¿no? El sesgo cognitivo está generado por estereotipos implantados por los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Estereotipos son categorizaciones sociales, por ejemplo, estereotipos nacionales, del peruano, del colombiano, del alemán, del japonés. Esos son estereotipos nacionales. Estereotipos profesionales, el estereotipo del médico, el estereotipo del ingeniero, el estereotipo del sociólogo. Entonces la persona, cuando toman decisiones bajo incertidumbre, pues se van a guiar por memorias asociativas, memorias automáticas que nos van a llevar a decisiones en algún sentido, ¿verdad? Entonces el psicólogo y la psicología científica nos ayuda a tomar conciencia de que el sesgo cognitivo puede estar guiado por estereotipos que nos van a llevar a tomar malas decisiones en el mundo financiero. Ahora, en el campo, por ejemplo, de la salud mental, ahora se sabe que las enfermedades psicosomáticas son debido a que el sistema nervioso está muy interrelacionado con el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Entonces, algunos psicoterapeutas, ¿no? Bajo investigación científica experimental, podría darnos mejores consejos, ¿no? Que, por ejemplo, acudir al biomagnetismo, que son prácticas de curación de enfermedades psicosomáticas mediante imanes o piedras que tienen algún poder magnético. Por lo tanto, nos vamos percatando que no hay una competición, sino más bien hay creencias impuestas de manera cultural, ¿verdad?, que van a llevar a las personas a acudir a estos pseudocientíficos.
que hay que distinguir es la psicología como ciencia y la psicología como profesión, que los psicólogos profesionales pues están guiados, ¿no?, por una formación académica, científica, de una serie de datos experimentales para poder tomar decisiones, desarrollar ojo clínico. En cambio, en el caso de personas que no son psicólogas, pero se han entrenado en eso que se denomina coaching, pues tiene pro y contra. La parte positiva de personas entrenadas para autoayuda y superación personal de otras personas, pues la parte positiva es que si no hay psicólogos, pues peor es nada, ¿no? Y las personas que van a aplicar el coaching pues van a tener una función positiva en algunos lugares donde no hay psicoterapeutas profesionales. Pero hay una parte negativa, ¿verdad? La parte negativa es que el entrenamiento procedimental para atender, ¿no?, a personas que tienen problemas de salud mental, ¿no?, problemas psicosomáticos, pues si no tienen ojo clínico, pues van a usar procedimientos muy generales y por lo tanto podrían tomar decisiones desacertadas, ¿no?, por llamarlo así. Por lo tanto, como estoy comentando, pues tiene pro y contra. Por lo menos en Perú, el Colegio de Psicólogos viene reclamando, ¿no?, que se respete la ley de profesionalización del psicólogo, que se respete las normas éticas, ¿no?, en el campo psicoterapéutico, porque lamentablemente el campo de la salud mental, en el campo aplicativo, pues hay una serie de prácticas oportunistas que tienen algún grado de éxito, ¿verdad? Ejemplo, un curandero, un chamán podría pues ayudar, ¿no?, con algún grado de éxito en alguna enfermedad psicosomática, pero ahí hay un problema. El problema es que no sabemos explicar el porqué del porcentaje de éxito, ¿no?, porque todavía se está investigando, ¿no?, la interacción entre sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunitario, ¿no? Eso se está investigando, las neurociencias cognitivas, las neurociencias afectivas que han surgido desde los años 90, pues son muy importantes, ¿no?, para dar algunas recomendaciones en el campo de la aplicación de la salud mental. Yo debo responder como psicólogo y para eso vamos a usar la psicología evolucionista y la psicología ecológica. Pues las investigaciones de esas disciplinas han demostrado que los seres humanos hemos evolucionado durante miles de años, posiblemente 200.000 o 300.000 años, en ambientes naturales, con actividades muy simples, de muy poco estrés, como la recolección de frutos, la agricultura, la ganadería, la cacería. Pero, por ejemplo, el sistema socioeconómico moderno, que es el capitalismo, pues ese no debe tener más de 700 años. Ese debe de haber nacido entre 500 y 700 años atrás, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos un factor de complejización de la sociedad, ¿ok? Porque el sistema capitalista pues tiene una serie de normas, procedimientos para poder vivir dentro de ese tipo de sociedad, por lo tanto mayor estrés. Por ejemplo, el sistema capitalista exige alfabetización, ¿verdad?, para coordinar mediante medio escrito una serie de procedimientos en la educación de la gente. Por lo tanto, eso implica mayor estrés. Ahora, el sistema capitalista, por ejemplo, que tiene una serie de actividades muy coordinadas, pues va a someter al ser humano desde el punto de vista psicológico a problemas de estrés. Vamos a poner un ejemplo de la psicología ambiental. Desde comienzos del siglo XX, los antropólogos, los sociólogos venían investigando por qué en un vecindario como una urbanización o un edificio de apartamentos no se conocen entre los vecinos. Entonces la pregunta, el enigma era ¿por qué no se conocen entre vecinos? Uno vive en un edificio y no se conoce con el vecino de al lado, el vecino de enfrente. Y la respuesta es el estrés.
¿ok? El ambiente laboral, la institución laboral, por ejemplo, somete al estrés, y dentro de la familia, dentro de su apartamento, uno ya tiene una cuota de estrés, ¿verdad? Llevar a los niños, llevar a los hijos al colegio, la institución educativa también implica estrés. Por eso la respuesta era que a mayor complejización de la sociedad, pues mayor estrés. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la alternativa para tener un bienestar? Volver a la naturaleza. Volver a prácticas sociales más simples, ¿no? A la vida simple, ¿no? Que generalmente se vive en el campo. Esa sería mi respuesta. Para responder esa pregunta vamos a usar la metáfora del filósofo clásico griego Aristóteles de la semilla de naranja. Si nosotros tenemos una semilla de naranja, la semilla en sí tiene potencialidad de llegar a ser un árbol de naranja, pero para que se desplieguen las potencialidades, pues se requiere de un buen terreno. Si la semilla cayera en un terreno yermo, pues la semilla no va a desplegar sus potencialidades. Esa metáfora aristotélica fue retomada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, que tiene una propuesta psicológica que se denomina la zona de desarrollo potencial. Pues el ser humano nace con herencia biológica, genes con potencialidades, pero para que estos desplieguen sus potencialidades requieren de un buen terreno, que en este caso sería la educación. Una buena educación que es interacción social, adulto-niño, profesor-alumno, y obviamente buenas herramientas culturales para que se internalicen. ¿Okay? Por lo tanto, no podemos decir que más importante sea la herencia biológica de los genes o el ambiente en sí, sino que hay una interacción, ¿verdad? Y esa interacción va a desarrollar las potencialidades. Las potencialidades se van a actualizar. Por lo tanto, cuando se es niño, nos educan con creencias religiosas, y cuando, por ejemplo, se llega a la adultez, pues se pueden cambiar por otro tipo de creencias más basadas en la ciencia y asumir creencias contraintuitivas como las creencias que puede tener una persona dentro del ateísmo. En el caso de la homosexualidad, en este caso la orientación sexual es actualmente un misterio. Invito a que vean en mi canal de YouTube, La Psicología del Futuro, el video El Self homosexual y el otro video complementario que se llama La mente transgénero. Muy bien, en esos videos pues se explica un poco utilizando la teoría de Vygotsky que el homosexual pues sería producto de estrés, que es una de las hipótesis que se maneja allí. ¿Okay? Si nos referimos a la genialidad, por ejemplo, si ponemos el caso de Albert Einstein, pues lo más probable es que haya nacido con un cerebro brillante, pero el complemento pues ha tenido que ser todo un contexto social de apoyo, educativo. Si Albert Einstein hubiera nacido en un lugar donde no hay colegios y no sigue la carrera de física, pues de plano jamás iba a llegar a ser Albert Einstein. Por lo tanto, esos ejemplos, esos casos nos van evidenciando que la herencia biológica de genes es muy importante, pero también el ambiente, en este caso el ambiente sociocultural. En primer lugar, tenemos que indicar lo que dicen los historiadores y los antropólogos. Ellos indican que hemos evolucionado durante miles de años con pensamiento mágico, primero, después con pensamiento religioso. Así durante miles de años. ¿Ok? Ahora, el pensamiento científico no tiene más de 350 años.
Recordemos que Galileo Galilei, por ejemplo, el método experimental, y René Descartes, el perfeccionamiento del método sistemático que se usa en la ciencia moderna, ese no tiene más de 350 años. Por lo tanto, toda la humanidad está lleno de creencias, leyendas, ¿no?, que han evolucionado durante miles de años. ¿Okay? Y los medios de comunicación en la actualidad se encargan de reproducirlos constantemente. Por lo tanto, ahí tenemos una base cultural, que el pensamiento científico no es muy antiguo, más bien es muy reciente. Ahora, como psicólogo, te tengo que responder con algunas teorías. Por ejemplo, la teoría de la modularidad de la mente de Jerry Fodor propone que las imágenes, producto de la percepción, se internalizan en memorias a largo plazo. ¿Ok? El cerebro está lleno de imágenes visuales, imágenes auditivas, imágenes olfativas, gustativas, todas las modalidades sensoriales llenan el cerebro de imágenes. Ahora, si le sumamos las creencias, producto de la evolución de la cultura, del pensamiento mágico y religioso, pues tenemos un cóctel allí. Un cóctel de por qué hay millones de seres humanos que pueden creer en fenómenos paranormales, que ellos pueden dar fe, ¿no?, de manera inductiva, pues el caso de su percepción individual, pues ellos dicen con creencias muy honestas, ¿no? He visto un demonio, he visto un extraterrestre, he visto un platillo volador, ¿no? Y no están mintiendo. Muy bien. Desde el punto de vista de la psicología, pues lo podemos explicar de esa manera. Sin embargo, hay muchos hechos todavía que no se conocen, pues se está investigando. Recordemos que el cerebro recién se está conociendo en los últimos 70 años. No debemos hablar de poder mental en abstracto, porque eso no existe. Lo que existe es que nosotros, los seres humanos, estamos en un contexto. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo al famoso Bill Gates, el fundador de la empresa Microsoft, que perfecciona la computadora personal con un software moderno, ¿verdad? Bastante amigable, que todo el mundo conoce. Se llama Windows. Ok, ¿qué hubiera pasado si Bill Gates hubiera nacido en Perú? Si hubiera nacido en Perú, por más poder mental, por más inteligencia, voluntad, no hubiera alcanzado las metas que el verdadero Bill Gates alcanzó. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que los seres humanos estamos dentro de un contexto social de apoyo. ¿Ok? Si Bill Gates hubiera nacido en Perú, lo más probable es que hubiera estudiado en la uni, hubiera de repente formado una pequeña empresa relacionada a la ingeniería, pero no hubiera alcanzado más. En cambio, Bill Gates pues tenía todo un sistema social de apoyo. Estudió en Harvard, la mejor universidad del mundo. Muchos profesores en Harvard son premios Nobel vivos, enseñando en aula. En Harvard tiene sistema social de apoyo, buenas bibliotecas, las mejores bibliotecas del mundo, los mejores laboratorios. Aparte, Bill Gates, el padre de Bill Gates, le presta $1 millón para formar su pequeña empresa. Entonces nos vamos dando cuenta que el pretendido poder mental para alcanzar metas económicas, académicas, metas sociales, no podemos hablar en abstracto, pues tenemos que entender que el ser humano está dentro de un contexto. ¿Okay? Ese contexto implica, por ejemplo, tener las herramientas físicas, las herramientas psicológicas, por ejemplo, la biblioteca, el estudio. Pues tenemos que tener una comunidad, por ejemplo, Bill Gates estudió en Harvard, una comunidad social de apoyo, pues la división del trabajo, los roles que tenía Bill Gates. Bill Gates, por ejemplo, estaba presionado porque la sociedad norteamericana es industrializada, requería de esos artefactos, de la informática. Si Bill Gates nacía en Perú, no iba a tener esa presión.
Por lo tanto, no podemos hablar solamente de la parte psicológica de un poder mental para alcanzar el éxito, la autorrealización. Igualmente se puede hablar de la salud psicológica. La salud psicológica se resquebraja si el contexto no tiene los sistemas de apoyo, ¿verdad? Si uno vive en una familia disfuncional, pues de plano el sistema social de apoyo de la mente pues no será positivo. Pero si uno vive dentro de una familia funcional, pues la salud mental puede estar garantizada. Por lo tanto, ahí podemos hablar de que el individuo hace planes, proyectos y puede salir adelante siempre y cuando el contexto o sistema social de apoyo sea positivo y se encuentre con una serie de elementos que permitan tomar las mejores decisiones en el momento más oportuno y alcanzar las metas que uno se pueda proponer en el plano académico, en el plano social o en el plano incluso de la salud mental.